¿Sabías que más del 80% de los creyentes dicen confiar en Dios con sus palabras, pero menos del 20% se atreve a entregar su futuro en la práctica? Piénsalo. Todos decimos, Señor, confío en ti. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide soltar lo que más amamos? Dinero, sueños, relaciones, seguridad. ¿Realmente dejamos nuestra vida y nuestro futuro en sus manos? ¿O solo repetimos una frase bonita para sentir paz momentánea? Hoy vamos a profundizar en esta frase que parece tan sencilla. Hoy dejo mi vida y futuro en tus manos. Y te advierto algo, al final de este video, no volverás a verla igual, porque lo que significa realmente es mucho más radical, más incómodo y a la vez más liberador de lo que nos han contado. ¿Es un acto de fe sublime o una renuncia peligrosa que pocos están dispuestos a vivir? Vamos a descubrirlo. Cuando alguien dice, hoy dejo mi vida y futuro en tus manos, Señor, suena a una frase de fe, a una declaración que todos los creyentes aplaudimos. Pero ¿te has detenido a pensar lo que implica de verdad? Porque, si lo analizamos con calma, es mucho más que una oración bonita. Es una revolución interna. Es entregar la dirección de tu vida a alguien más. Y eso, aunque lo decimos con facilidad, en la práctica toca lo más profundo de nuestro corazón. El miedo al control, a perder lo que tenemos, a caminar por un camino que no escogimos. El problema es que muchos confunden esta entrega con pasividad, con una especie de me siento y que Dios lo haga todo. Y ahí es donde surge la primer gran tensión. ¿Qué significa dejar tu vida en manos de Dios sin convertirte en alguien que simplemente espera que todo pase sin hacer nada? Mira, cuando hablamos de entregarle a Dios la vida y el futuro, estamos hablando de reconocer que no somos dueños de nosotros mismos. Y esto es incómodo porque nuestra cultura, nuestra sociedad e incluso nuestros instintos nos dicen lo contrario. Tú eres dueño de tu destino. Haz lo que quieras con tu vida. Nadie debe decidir por ti. Entonces, cuando de pronto un cristiano se levanta y dice, hoy dejo mi vida y mi futuro en tus manos, Dios, lo que en realidad está declarando es una especie de rebelión contra lo que el mundo dicta. Está diciendo, ya no soy yo quien controla, ni mi voluntad la que manda, sino la tuya. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Acaso Dios pide que renunciemos a todo? ¿Acaso significa perder nuestra identidad, nuestros sueños, nuestros planes? La Biblia nos da una respuesta sorprendente. Porque sí, Dios pide entrega, pero no pide renuncia vacía. Lo que Él pide es algo más profundo: confianza. La paradoja de la entrega. Déjame contarte algo. Uno de los mayores miedos del ser humano es perder el control. Queremos decidir qué estudiar, con quién casarnos, dónde vivir, cuánto ganar, cómo gastar. Y cuando sentimos que algo se nos escapa de las manos, entra la ansiedad, el temor, la duda. Entonces, cuando alguien dice, dejo mi futuro en manos de Dios, en realidad está atacando la raíz misma de ese miedo, porque en esa frase hay una paradoja. Solo cuando sueltas el control, descubres verdadera paz. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es como si el mismo Cristo nos estuviera diciendo, si luchas por tener el control, lo perderás. Pero si me lo entregas, entonces lo encontrarás. Aquí hay un misterio. Rendir la vida a Dios no es perderla, es encontrarla. No es renunciar a la identidad, es descubrirla. No es vivir menos, es vivir más. Una entrega que duele. Pero no nos engañemos, decirlo no basta. La entrega real duele. Cuando Abraham fue probado en Génesis 22, Dios le pidió lo más precioso: su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Imagínate el dilema. Cómo alguien que había esperado años, que había creído contra toda esperanza, iba ahora a dejar ir aquello que Dios mismo le había dado. Y sin embargo, Abraham subió al monte con su hijo,
dispuesto a entregar lo más valioso en manos de Dios. La enseñanza es clara. Dejar tu vida en manos de Dios no significa soltar lo que ya no te importa, sino aquello que más amas. Y aquí está la parte incómoda. Todos tenemos un Isaac. Puede ser tu familia, tu carrera, tu reputación, tu relación, tu seguridad económica. Y Dios pregunta, ¿me lo entregarías si yo te lo pidiera? Ahí es donde la frase, hoy dejo mi vida y futuro en tus manos, deja de ser poesía y se convierte en fuego que prueba la fe. Dejar en manos de Dios no significa abandonar la responsabilidad. Pero cuidado, dejar tu vida en manos de Dios no significa cruzarte de brazos. Aquí muchos se equivocan. Creen que confiar en Dios es dejar de trabajar, de planear, de esforzarse. Y no, la Biblia jamás enseña eso. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Notas la diferencia? Tú trabajas, tú actúas, tú avanzas, pero todo lo haces confiando en que Dios dirige el resultado. Es como un marinero que levanta velas y toma el timón, pero reconoce que es el viento quien mueve el barco. No se queda sentado en la orilla diciendo, que el viento me lleve. No. Él se levanta, hace su parte, pero confía en que la fuerza real no proviene de él. Dejar tu vida en manos de Dios significa eso, hacer tu parte con diligencia, pero aceptar que la última palabra siempre la tiene Él. El problema de las expectativas. Aquí hay otra verdad que debemos enfrentar. Muchas veces entregamos la vida a Dios, pero con condiciones. Le decimos, Señor, te entrego mi futuro, pero que sea en esta ciudad. Te entrego mi vida, pero que me des este trabajo. Te entrego mi corazón, pero que me cases con esta persona. Eso no es entrega, es negociación. Es como darle a Dios un contrato lleno de cláusulas, esperando que firme sin cambios. El verdadero acto de fe es decir, Señor, incluso si no me das lo que quiero, incluso si me llevas por un camino que no entiendo, confío en ti. Hoy dejo mi vida y futuro en tus manos. Y aquí surge lo más duro. ¿Qué pasa si Dios dice no? ¿Qué pasa si el camino que Él marca no coincide con el nuestro? Ahí se revela si realmente lo hemos dejado en sus manos o si solo jugamos a la fe. El fruto de la entrega. Pero no todo es dolor. Hay una recompensa inmensa en dejar la vida en manos de Dios. Filipenses 4:7 lo promete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que estás en las mejores manos. Es como un niño que duerme en brazos de su padre mientras afuera ruge la tormenta. No sabe cómo ni cuándo acabará, pero sabe que está seguro. Y cuando vives así, todo cambia. La ansiedad se disuelve porque no dependes de ti. El futuro deja de ser un monstruo amenazante. Las pérdidas duelen, sí, pero no te destruyen. Y cada victoria se disfruta porque sabes que no fue solo tuya, sino fruto de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa realmente dejar tu vida en manos de Dios? Significa confiar sin condiciones, entregar lo más valioso, aceptar que no tienes el control, trabajar con diligencia pero depender de Él, y descansar en la paz de saber que tu futuro no está en el azar ni en tus fuerzas, sino en las manos eternas que jamás fallan. Si hay algo que define la vida del ser humano, es su necesidad de controlar. Desde pequeños, aprendemos a organizar, planear, decidir,
Queremos que las cosas salgan de acuerdo a nuestro esfuerzo. Y de cierta forma, eso no está mal. Dios nos dio inteligencia, capacidad de elegir y de construir. Pero cuando hablamos de fe, de confianza, de poner nuestra vida en manos de Dios, chocamos con una gran paradoja. ¿Cómo reconciliar mi necesidad de controlar con la certeza de que hay una voluntad superior que ya lo gobierna todo? Aquí está la tensión. Y de hecho, es una de las batallas más profundas que todo creyente enfrenta. ¿Vivo bajo mis propios planes o me someto al plan eterno de Dios? La ilusión del control. Déjame empezar con algo incómodo. El control humano es, en gran parte, una ilusión. Creemos que tenemos el futuro en nuestras manos porque trabajamos duro, estudiamos, planificamos. Pero basta una llamada inesperada, una enfermedad repentina, una crisis económica, para que todo se tambalee. Santiago 4, 13 al 15, lo dice con crudeza. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es un recordatorio brutal. Nuestra vida es neblina. Pensamos que tenemos un plan sólido, pero basta un soplo y desaparece. El control absoluto es imposible. La voluntad divina, soberanía y misterio. Ahora bien, si el control humano es frágil, ¿qué hay del control de Dios? La Biblia presenta a Dios como soberano absoluto. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:17. Nada escapa a su plan. Nada está fuera de su dominio. Y sin embargo, ese dominio no siempre lo entendemos. Porque la voluntad divina tiene dos caras. Su voluntad revelada, lo que Dios ya nos mostró en la Biblia, amar al prójimo, huir del pecado, buscar justicia, y su voluntad secreta, lo que Él permite o decide en cada detalle de nuestra vida y que nosotros no podemos prever, una enfermedad, un retraso, un cambio inesperado. El problema es que queremos descifrar la voluntad secreta. Queremos entender el porqué de todo lo que pasa. Pero ahí es donde nace la frustración. Isaías 55, 8, 9 lo dice claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La tensión nace aquí. Nosotros queremos explicar, controlar, predecir. Dios nos llama a confiar, obedecer y descansar. Cuando el control humano se enfrenta a Dios. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos. Jonás quiso controlar su destino, huir de la misión que Dios le dio. Resultado, terminó en el vientre de un pez hasta que aceptó la voluntad divina. Pedro intentó evitar la cruz de Cristo, incluso diciéndole al Señor que no podía permitir tal cosa. Jesús lo reprendió con palabras duras. Apártate de mí, Satanás. Saúl quiso manipular el plan de Dios ofreciendo sacrificios que no le correspondían y perdió el reino. Todos intentaron controlar, todos resistieron la voluntad de Dios y todos terminaron aprendiendo a la fuerza que el plan divino siempre prevalece. Esto nos deja una lección. La tensión entre nuestro control y la voluntad de Dios no es opcional. Todos la vivimos. La pregunta es, ¿cómo la enfrentamos? ¿Con rendición o con rebeldía? La raíz del problema. Confianza.
En el fondo, la atención se reduce a un solo tema: confianza. ¿Por qué queremos controlar? Porque no confiamos. Porque pensamos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Proverbios 3, 5, 6 lo resume en una frase que quizás repetimos de memoria, pero rara vez vivimos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí está el secreto: dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, reconocer que, por más sabiduría que tengamos, nunca será suficiente para abarcar el todo. Pero confiar en Dios no significa ser irresponsable. Significa actuar con diligencia, pero soltar el resultado en sus manos. El ejemplo de Jesús, la máxima rendición. Nadie encarnó esta tensión mejor que Jesús en Getsemaní. Ahí, en Lucas 22:42, pronunció una de las frases más desgarradoras y a la vez más poderosas. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mostró que no es pecado reconocer nuestro deseo, expresar nuestro dolor, pero al final la rendición prevalece. No se haga mi voluntad. Aquí está la clave. Vivir la tensión no significa negar que tenemos planes, sueños o miedos. Significa ponerlos delante de Dios y aceptar que su voluntad es mayor. ¿Cómo vivir en esta tensión hoy? Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros, en la vida diaria, esta tensión entre el control humano y la voluntad divina? Orar antes de decidir. Antes de dar un paso, preguntarle a Dios: Señor, ¿esto está alineado con tu voluntad revelada en la palabra? Aceptar la incertidumbre. No todo se sabrá de inmediato. Hay caminos que solo se iluminan paso a paso. Obedecer aunque no entendamos. Muchas veces la voluntad de Dios no es lógica desde nuestra perspectiva, pero obedecer es parte de confiar. Aprender del fracaso. Cuando nuestro control se rompe, no es el fin. Es una oportunidad para ver la mano de Dios guiándonos. Recordar quién es Dios. Él es Padre, no tirano. Su voluntad no busca destruirnos, sino guiarnos hacia lo eterno. La tensión entre el control humano y la voluntad divina no es un error. Es un escenario diseñado por Dios para formarnos, porque solo en esa tensión aprendemos a confiar. Dios no busca robots sin voluntad, ni héroes inflados que crean tener todo el poder. Busca hijos que, aun teniendo planes, sueños y decisiones, elijan cada día decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy dejo mi vida y futuro en tus manos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir esa tensión con confianza? Al comenzar este viaje, te hice una pregunta incómoda. ¿Realmente dejas tu vida y tu futuro en manos de Dios? ¿O solo repites una frase bonita? Después de caminar con Abraham, Job y Jesús, después de enfrentar la tensión entre nuestro control y la voluntad divina, después de descubrir que confiar no es rendirse pasivamente sino creer activamente, queda una verdad ineludible. Dios nunca te pedirá algo que Él no pueda sostener. Decir: hoy dejo mi vida y futuro en tus manos, no es un simple rezo, es un pacto. Es renunciar a la ilusión de control y aceptar que tu historia está escrita por el Autor eterno. Es confiar aunque no entiendas, obedecer aunque duela y esperar aunque parezca imposible. La gran pregunta ahora no es si puedes repetir la frase, sino si te atreves a vivirla. Porque tu vida ya está en manos de alguien. Puede estar en las tuyas, frágiles y limitadas, o en las de Dios, firmes y eternas. Yo ya decidí en quién confiar. ¿Y tú? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué área de tu vida te cuesta más soltar en las manos de Dios? Tal vez tu familia, tu futuro económico, tu salud, tus relaciones. Escríbelo, porque confesarlo es el primer paso para entregarlo. Recuerda, tu futuro no está en el azar, ni en la suerte, ni en el caos. Está en las manos de aquel que nunca pierde una batalla.
¿Te atreves a confiarle tu vida hoy?